Muy buenos días a todos y todas en este tercer módulo de Mujeres ante la Ley. Hoy tenemos a una disertante desde Bolivia que a continuación voy a leer su semblanza. Janet Masilla Huanca es una joven con un sueño de transformar de manera positiva a la sociedad para ayudar a los sectores que más lo necesitan. Con mucha dedicación, esfuerzo y resiliencia, ha ido luchando por sus sueños. Comenzó con el activismo político desde muy joven, asumiendo responsabilidades y cargos directivos desde el 2015, en el 2018 y parte del 2019. Pudo ser parte del directorio departamental de juventudes de una organización política muy reconocida en Bolivia. En la actualidad es secretaria general del directorio de su junta de vecinos, donde es la única joven. Participó en diversos voluntariados, organizaciones juveniles enfocados en temas de emprendimiento, liderazgo, medio ambiente, empoderamiento de la mujer y otros temas relacionados con los derechos humanos, habiendo recibido un reconocimiento por parte de la viceministra de Transformación en el 2016 por haberse destacado en el servicio del voluntariado, y también otros reconocimientos de la Asamblea Legislativa Plurinacional en el 2017 y 2019. Por su parte, al emprendimiento en espacios de voluntariado, demostró su compromiso y responsabilidad en diversos espacios. En el 2020 recibió un reconocimiento como voluntaria destacada de la organización internacional. En la actualidad es cofundadora y responsable de proyectos de la red Líder ICAI, si lo dije mal, responsable del programa Gestores de Transformación en ICAI, cofundadora de Atasiñani en Bolivia y Demo, fundación de Comait, fundadora del proyecto Elaboradores de Voz en los Cuatro Vecinos, miembro fundador de la red Liderarte, miembro de la red de Mujeres Líderes de América, coordinadora de género de la Red Mundial de Jóvenes Políticos La Paz. Es reconocida como embajadora juvenil de paz por la Universidad Peace Federation y Youth and Study for Peace, miembro de la PBACC, miembro empoderado de la Juventud de Paz y miembro de la AJUN La Paz. Y bueno, muchas de su semblanza es bastante extensa, pero la verdad que vamos a dejarle voz a ella para que pueda realizar su disertación. ¿Estás ahí, Janet? Muy buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias, Lautaro, por la invitación. Me presento, mi nombre es Janet Macías, soy de Bolivia y nuevamente agradezco este espacio. El día de hoy vamos a estar compartiendo un tema importante que es de la mujer y la política. De hecho, voy a estarles comentando un poco de una breve introducción y luego vamos a ir comenzando a hacer referencias sobre este tema fundamental de la política y la participación de las mujeres en sus desafíos, los retos que tienen que afrontar y sobre todo algunas barreras y obstáculos que se les presenta a las mujeres. Ya iniciando con esta exposición, siguiente, por favor. Como les decía, el día de hoy vamos a abordar este tema de los antecedentes. Dentro de ellos, brevemente vamos a tocar el tema de las olas del feminismo, porque para que nosotros podamos comprender la importancia de esta participación de las mujeres en la política, necesariamente tenemos que recordar lo que son las olas del feminismo. Seguidamente vamos a pasar con la normativa internacional
que son avances importantes dentro de lo que sería la participación política de la mujer. Posteriormente tenemos la paridad dentro del contexto actual. Vamos a pasar seguidamente a lo que van a ser las formas de exclusión dentro de la participación política de las mujeres. Y voy a estarles comentando también algunas experiencias que yo he tenido también dentro de esta participación política de la mujer. Y luego vamos a ir mencionando algunos aspectos que tienen que ver de la importancia del que tiene de que nosotras, las mujeres, los hombres, también puedan participar de estos espacios de la política. Y finalmente voy a estar finalizando con algunos desafíos que nosotros tenemos que trazarnos para poder realizar justamente de manera eficiente y poder participar de estos espacios de representación política, ya sea en organizaciones políticas o en otros espacios políticos. Siguiente, por favor. Primeramente vamos a ver un pequeño video. Este video tiene la finalidad de que nosotros podamos empaparnos un poco sobre el tema de los derechos de las mujeres, porque a partir de él vamos a ir mencionando ya mucho más uno de los derechos que nosotros tenemos como mujeres, que es de participar dentro de estos espacios de la política, y evidentemente también lo podemos considerar como una obligación. Si lo pueden poner el video, por favor. Bien, hemos podido observar este corto video que nos ha hecho contemplar la importancia que tiene de nuestros derechos como mujeres, principalmente porque históricamente ha habido una lucha de muchas mujeres para que nosotros podamos tener los derechos que en la actualidad tenemos. Por eso considero importante mencionar una frase de Maribel Arancibia y Cádiz Clavijo, que menciona: la igualdad de género no consiste en que las personas se conviertan en iguales, sino que sus derechos y oportunidades no dependan de que si han nacido hombres o mujeres. Y siguiente, por favor. Hago hincapié en esta frase porque esta lucha, como les mencionaba, ha sido histórica. De hecho, brevemente, como les mencionaba, en el tema de lo que son las olas del feminismo, comenzando con la primera ola, podemos resumirlo, de hecho, esta primera ola con la siguiente frase. Es: sin derechos civiles para las mujeres no hay revolución. Como ustedes saben, en 1789 se ha realizado la Revolución Francesa, que justamente se ha impulsado lo que es tres importantes criterios en sí, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad, y se ha impulsado lo que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
lo que no nos comentan muchas veces en muchos espacios es que era tal cual esta declaración, solamente era dirigido hacia los hombres, no había este alcance hacia las mujeres. De hecho, muchas mujeres, por ejemplo, como Olympia Georges y otras mujeres que han podido ver las dificultades que las mujeres tenían en ese momento, han ido plasmando justamente y han logrado impulsar en 1791, Olympia Georges precisamente, la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, en contraposición a lo que se había impulsado en 1789 de la Declaración del Hombre y del Ciudadano, que solamente beneficiaba a los hombres. Y es así que también podemos resumir seguidamente la segunda ola con esta frase: sin derechos políticos para las mujeres, no hay paz ni democracia. Esta segunda ola precisamente se caracteriza de igual manera de luchar contra estas barreras que también tenían muchas mujeres. Por ejemplo, no podían criar a sus hijos, no tenían derechos a la propiedad, pero principalmente en esta época, en esta segunda ola, las mujeres buscaban que se garantice y que puedan obtener este tema del voto. Es por eso que en la segunda ola también se lo considera el tema del sufragismo, porque han ido luchando principalmente para lograr esto, pero igual tenían otros pedidos también como mujeres. Y en la tercera ola lo podemos resumir como: sin derechos sociales para las mujeres, no hay derechos humanos ni justicia. Siguiente, por favor. Como les mencionaba en la primera ola, han sido estos pilares que se han manejado dentro de la Revolución Francesa, que es igualdad, fraternidad y libertad. Y ya en este 26 de agosto de 1789, uno de los documentos fundamentales de lo que es la revolución, como les mencionaba, en cuanto a la definición de lo que van a ser los derechos, temas personales y lo que va a ser en temas de la comunidad, también temas referidos al tema universal y todo ello, pues han sido influenciadas por diversas doctrinas y, como les mencionaba, no involucraba a las mujeres. Por eso Olympia Georges en 1791 saca esta declaración, pero lamentablemente igual por esta lucha que ha tenido, igual fue asesinada Olympia Georges. Y bueno, podemos mencionar un poco sobre esta declaración que dice: si la mujer puede subir al cadalso, también se le debería reconocer el derecho de poder subir a la tribuna. Ya había esta lucha mucho más antes. Entonces, brevemente, esta es una pequeña recopilación de lo que va a ser la primera ola del feminismo. Siguiente, por favor. Acá también podemos ver el breve resumen de la primera ola y cómo reaccionamos a este tema. El tema de las reivindicaciones también justamente buscaba la igualdad de la inteligencia y la capacidad de las mujeres, que surjan las ideas fundacionales del derecho al voto, también la búsqueda de la reforma de la institución del matrimonio y custodia de los hijos, lo que les mencionaba también previamente, y el acceso a la educación, porque las mujeres no tenían este acceso a la educación. Y es por eso que dentro de esta primera ola podemos mencionar a lideresas como Olympia Georges, a la cual les decía que la asesinaron justamente por este tema de impulsar esta declaración y luchar por los derechos de las mujeres. También Mary Wollstonecraft, Emily Chalet y Harriet Taylor, que justamente Harriet Taylor trabajó mucho con Miller, quien justamente han ido impulsando una ideología que era más que todo impulsando textos, libros, que tienen que ver mucho con las restricciones que nosotras, o en ese momento las mujeres, tenían en ese momento como los derechos. Entonces ha ido trabajando también justamente con esta persona, con este hombre, quien sí a futuro se convirtió en su esposo, que al principio
obviamente no lo era, pero ambos compartían este pensamiento y han ido trabajando este tema de estas ideologías, pero lamentablemente Harriet Taylor falleció, no pudieron estar casados mucho tiempo con Miller y justamente después de ello igual la lucha la continuó su hija. Siguiente, por favor. Ya el tema de la segunda ola justamente comienza en tema de la declaración de Seneca Falls, que plantea las exigencias para alcanzar la ciudadanía civil para las mujeres y los principios que deben modificar la costumbre y la moral. Justamente en Inglaterra aparecen las sufragistas y el debate sobre el sufragio universal se hace cada vez más intenso. De hecho, en sí hay dos luchas importantes dentro de la segunda ola, por ejemplo, en Inglaterra y también en Norteamérica también. Y la diferencia de ambas luchas, por ejemplo, es que en Inglaterra no esperaron, de hecho, realizaron muchas peticiones a los que formaban parte de esa época, ¿no? De la toma de decisiones, como los diputados, por ejemplo, que son en la actualidad, realizaron más de 2000 peticiones para que las mujeres puedan acceder al derecho al voto. Y en Estados Unidos lo propio, pero la diferencia es que en Inglaterra ya poco a poco se radicalizaron ya las medidas, tomando inclusive huelgas de hambre, también realizaron diversas acciones, movilizaciones. Por ejemplo, una de las características también es que interrumpían las sesiones del Congreso para que también las escuchen. Entonces, un tema importante también es que, como les decía, buscaban que los derechos civiles de las mujeres, es decir, el voto, elegir y ser elegidas, la afiliación a organizaciones políticas, porque en esos momentos no podían afiliarse, se reunían clandestinamente, inclusive estaba prohibido de que más de 5 mujeres puedan reunirse. Estaba prohibido, no tenían derechos sobre sus propiedades, sobre sus hijos, y era una lucha que han ido históricamente, que es reconocida ahora, ¿verdad? Entonces, las principales líderes que podemos mencionar dentro de lo que sería esta segunda ola es Flora Tristán, Emily Pankhurst, Elizabeth Cadiz y Lucrecia Mont, quienes han ido luchando justamente en este tema de la segunda ola. Y también un tema que podemos ir mencionando dentro de este tema es que la mujer es la proletariada del proletariado. Hasta el más oprimido de los hombres quiere oprimir a otro, ser entonces, en este caso, su mujer. Y bueno, en esta época también los hombres tenían, y los hijos y los hombres, sí, sus maridos, los padres, tenían derechos sobre las mujeres. Inclusive ellos podían, inclusive rentarlas a ellas para que trabajen y el sueldo lo recibían también los hombres. Entonces, por eso han ido luchando las mujeres, porque había mucha opresión, principalmente en este tema, ¿no? De este acceso al voto, a elegir, a ser elegidas. Y siguiente, por favor. Y como les mencionaba, si bien ha habido este tema de lo que sería luchar por el tema del acceso al voto, a continuación ustedes pueden observar en pantalla justamente del año en que se han ido reconociendo en pleno derecho de sufragio de las mujeres en cada país de la región, en este caso Latinoamérica. En el Ecuador fue en 1929, en Uruguay 1932, en Cuba 1934, en República Dominicana 1942, en Panamá y Brasil 1946, en Argentina y Venezuela 1947, en Chile y Costa Rica 1949, en El Salvador 1950, en Bolivia en 1952, y justamente es en este año que se realiza una revolución en Bolivia, y la primera elección continua fue en 1954. Entonces ya se empieza a reconocer el derecho al voto para todos en 1952, pero ejercen ya el voto en 1954, la primera elección continua después de esta revolución en Bolivia. Luego tenemos en México, 1953,
en Colombia y Belice 1954, en Nicaragua y Honduras 1955, en Paraguay 1961 y también en Guatemala 1965. Como pueden ustedes observar, la lucha no ha sido fácil, ha sido de cientos de años. Imagínense, desde la Revolución Francesa y mucho más antes, las mujeres ya estaban siendo oprimidas. Ya ellas se habían dado cuenta de que ellas tenían derecho a elegir, a que se les elija también. Entonces, en Latinoamérica, al menos ustedes pueden observar, en el siglo XX se les ha ido reconociendo y siglos atrás ya había empezado justamente esta lucha. Siguiente, por favor. La tercera ola es característico, igual les mencionaba una pequeña frase al iniciar, es lo personal y lo político. Justamente en la tercera ola se empezó a cuestionar este tema y reclamar y redefinir las palabras y medios que han ido transmitiendo ideas sobre la condición de la mujer, la belleza, la sexualidad, la feminidad y la masculinidad, el género. También han ido surgiendo diversos tipos de feminismo. También dentro de lo que buscaban temas de las reivindicaciones dentro de esta tercera ola es no al estereotipo sexual de la mujer, también la sexualidad femenina y violencia contra la mujer, teorías del queer, multiculturalismo, feminismo y las principales líderes dentro de lo que sería esta tercera ola es Simone de Beauvoir, Judith Butler, Betty Friedman, Kimberly Crenshaw, y justamente una de las más reconocidas es Simone de Beauvoir, que justamente su pensamiento es obviamente más de izquierda, pero que se ha ido caracterizando por promover justamente temas de feminismo. Siguiente, por favor. Algunas teorías mencionan que en la actualidad nosotros estamos viviendo la cuarta ola. Algunos textos mencionan que solamente ha habido hasta la tercera, pero voy a considerar también estas propuestas, ¿no?, de la cuarta ola, que mencionan de que se ha empezado en el 2018 y que sigue vigente, que está justamente relacionado con este tema de la globalización, que han ido generándose a partir de ello nuevos escenarios, se ha ido visibilizando temas de la violencia, mucho más a través de los medios de comunicación, lo que ha repercutido también en lo que es las movilizaciones sociales de muchas mujeres, también que luchan para que ya no sufran violencia muchas mujeres, también se caracteriza de que muchos gobiernos ya están impulsando diversas políticas para que las mujeres no sufran la violencia. Por ejemplo, les puedo comentar en el caso de Bolivia, por ejemplo, se tiene una dirección de género dentro del Ministerio de Justicia, que a partir de él, bueno, muchas mujeres pueden acudir para denunciar temas de situaciones de violencia y también esta entidad, esta institución se encarga también de impulsar políticas que benefician a la mujer y principalmente son aquellos que encabezan también estas marchas de reivindicación y de recordar también la lucha de las mujeres. Entonces, se caracteriza justamente esta cuarta ola porque ya se está tomando acciones, pero se han puesto también en evidencia las carencias y necesidades que justamente en la actualidad nosotras tenemos como mujeres y junto con las diversas situaciones a las que nos enfrentamos en la actualidad muchas mujeres, porque el hecho de que nosotras como mujeres en la actualidad contemos con varias normativas a nivel internacional, a nivel nacional, de acuerdo a los países, ¿no? Tenemos varias normativas que garantizan nuestros derechos, pero eso no significa que todavía no se siga luchando. Es por eso que hay esta cuarta ola. Tenemos los derechos, pero aún falta mucho por qué trabajar, porque ya es más un sistema, más el tema de la cultura y otros aspectos y otras barreras que más adelante igual voy a ir comentando, pero es lo característico justamente de esta cuarta ola del feminismo,
Y justamente, como les decía previamente, las reivindicaciones dentro de esta cuarta ola que la estamos viviendo en la actualidad es la continuidad a la defensa de la teoría de Kerr y minorías, el surgimiento de activismos digitales, porque como ustedes saben, con el tema de la influencia de la pandemia, las cuarentenas rígidas que ha habido en diversos países, también han ido surgiendo este tipo de activismos que son digitales, impulsando a través de páginas web, videos, de concientización de la importancia que tiene de que las mujeres podamos participar dentro de estos espacios de la política. Entonces también hay el activismo digital. Luego hay nuevos lenguajes, por ejemplo, algunos de ustedes tal vez han ido escuchando sobre el lenguaje inclusivo, de que inclusive al momento de expresarnos tenemos que decir todas, todos, inclusive surgió el todes, ¿no? Entonces ya ha empezado a surgir nuevos lenguajes que tratan de justamente tener esta inclusividad para nosotras las mujeres y sincronizando movimientos nacionales con reclamos globales. Como ustedes saben, han surgido diversas campañas a nivel nacional, internacional. Por ejemplo, una de las cuales se maneja mucho es Ni Una Menos, el 8M, que es de 8 de marzo, que como ustedes saben es el Día Internacional de la Mujer, Yo Sí Te Creo, Woman March, Me Too. También hay muchas otras campañas que han ido surgiendo, pero bueno, es así que esta es la característica de la cuarta ola, ya influenciado con el tema de la tecnología y también de manera presencial con estas luchas, estas manifestaciones sociales que existen todavía de activistas feministas y de activistas que justamente tratan de que haya un pleno ejercicio de los derechos de las mujeres y que en ciertos países todavía, por ejemplo, hay ciertas restricciones para que las mujeres estén en estos espacios de decisión. Entonces sigue la lucha todavía. Siguiente, por favor. Una frase que les voy a leer de Melinda Gates es: una mujer con una voz es por definición una mujer poderosa, pero la búsqueda para hallar esa voz puede ser extremadamente difícil. Justamente como han ido observando, hemos tenido una lucha, la parte histórica de la ola del feminismo nos dice que muchas mujeres, no solamente las que les mencioné, han ido luchando. Es decir, que han tenido que luchar para lograr estos derechos que en la actualidad tenemos. Es por eso que, siguiente, por favor, voy a ir manifestando brevemente algunos de las normativas internacionales, acuerdos internacionales que se han ido logrando a lo largo de estos años. Y bueno, los principales voy a mencionar porque hay muchos que se han realizado que pretenden justamente, como les decía, promover el tema de el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres. Tenemos la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, que ya empieza a utilizar el término de persona, de cualquier persona puede acceder a estos espacios de gobierno y todo ello. Entonces tenemos en 1948 ello. En 1953 está la Convención sobre los Derechos Civiles y Políticos de la Mujer. En 1966 está el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Siguiente, por favor. También tenemos lo que son, en 1979 tenemos esta Convención sobre Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, CEDAW, y justamente que obliga a los estados a eliminar la discriminación contra las mujeres. En 1999 tenemos el protocolo facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. También tenemos la Conferencia Mundial sobre la Mujer que se han ido realizando en diversos años, entonces por eso también no lo puse un año específico, pero son varias conferencias que se han realizado a nivel mundial sobre el tema de la mujer. Y justamente esta conferencia fue organizada por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, perteneciente al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, con el objetivo de desarrollar políticas destinadas a sortear los obstáculos referentes a los derechos de las mujeres en distintos ámbitos de la vida, tanto política como civil, económica, social y educativa, para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos.
justamente hacía un poco de esta recopilación sobre este tema, porque lo que nos interesa justamente el día de hoy es la parte política. Entonces se han impulsado diversos normativas internacionales, pero que tengan que ver con diversos derechos de las mujeres, pero como les decía, lo que nos interesa hoy es la parte política, entonces también por eso resalto también esta parte de lo que sería la Conferencia Mundial sobre la Mujer. Siguiente, por favor. Tenemos también las conferencias de las Naciones Unidas sobre los derechos de las mujeres. Algunas las voy a ir mencionando, otras por temas de tiempo, porque son muchas, pero las podemos ir mencionando. La primera es la primera conferencia mundial del Año Internacional de la Mujer en México en 1975. Tenemos la segunda conferencia mundial de década de las Naciones Unidas para las Mujeres, Igualdad, Desarrollo y Paz de Copenhague en 1980. En 1985 tenemos la Conferencia Mundial para el Examen y Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para las Mujeres, Igualdad, Derecho y Paz, Nairobi en 1985. En 1995 tenemos la cuarta Conferencia Mundial sobre las Mujeres y tema de las Naciones Unidas en Beijing. Siguiente, por favor. También tenemos la Cumbre Mundial del Milenio, que como ustedes saben, a partir de esta cumbre se han ido impulsando lo que son los objetivos de desarrollo del milenio. Y a partir de él podemos mencionar que dentro de estos objetivos de desarrollo del milenio, en los objetivos 1 y 2 se consideran aspectos relevantes para propiciar la participación política de lo que son las mujeres, como lograr la enseñanza primaria universal y erradicar la pobreza extrema y el hambre, la feminización de la pobreza y la discriminación de género en la educación, afectan también a las mujeres, influyen en su autonomía, bienestar, en proyectos y posibilidades de participación. También en el tema del objetivo 3 se plantea explícitamente promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de las mujeres para posibilitar un ejercicio igualitario de los derechos de la participación política, entre otros. Justamente hacía referencia a este tema porque, como ustedes saben, los objetivos de desarrollo del milenio son antecedente para lo que nosotros tenemos en la actualidad, que son los objetivos de desarrollo sostenible. Y dentro de los objetivos de desarrollo sostenible está el objetivo de desarrollo número 5, que es la igualdad de género, que justamente trata de igual trabajar el tema del empoderamiento de las mujeres y las niñas, luchando justamente con el tema luchando contra la violencia a las mismas. Y justamente es por eso que también he ido mencionando este tema de la Conferencia Mundial del Milenio. Tenemos también otros hitos importantes dentro de esas conferencias de las Naciones Unidas que hacen referencia sobre el tema de los derechos de las mujeres. En 1994 está la Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo. En 2013 tenemos el Consenso de Montevideo sobre la Población y el Desarrollo. También la Conferencia Regional sobre la Mujer en América Latina y el Caribe. También tenemos la Convención Interamericana sobre la concesión de los derechos políticos a la mujer, que justamente se ha ido adoptando en 1948 en Bogotá, Colombia, justamente en el marco de lo que sería la OEA. Y este tema, este hito importante, justamente es el instrumento internacional de la época que mejor refleja la tendencia respecto a lo que serían los derechos políticos de las mujeres. El siguiente, por favor. Ya para ir culminando esta parte de lo que serían las conferencias de las Naciones Unidas que hacen referencia al tema de los derechos de las mujeres, podemos ir mencionando también la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1969, denominada también Pacto de San José. Entre los aspectos más importantes dentro de este pacto están los aspectos relevantes para la protección y promoción del derecho y la participación política con equidad. El Estado justamente debe tener este tema de respetar, de garantizar el pleno ejercicio de los derechos y libertades reconocidos a toda persona sin discriminación alguna por motivos de sexo o cualquier otra condición, que como les decía igual está en la Declaración de Derechos Humanos de 1948, que ya utiliza el término persona. Entonces es por eso que muchos países han ido trabajando diversas políticas que tienen la pretensión
intención de garantizar este pleno ejercicio de los derechos de las mujeres en diversos aspectos, en diversas fases, pero ahí todavía sigue obstáculos en temas políticos. En 2001 también está la Carta Democrática Interamericana. Siguiente, por favor. Vamos a comenzar este segmento con la paridad en el contexto político actual. Justamente dentro de lo que sería este siglo XX estuvo marcado por diversas transformaciones, como ustedes saben, y también dentro de lo que sería el siglo XXI con la globalización, la tecnología, todo ello ha ido cambiando justamente el enfoque tradicional que se tenía respecto al rol de las mujeres en diversos espacios y segmentos de nuestra sociedad. Como les decía, con esta lucha de las olas del feminismo, las mujeres han ido ganando muchos espacios en diversos ámbitos, pero aún hay todavía dificultades en la parte política. Justamente este tema de la paridad va a inaugurar un nuevo periodo en el marco de la democracia formal, con resultados de una presencia paritaria en el sistema de representación política, y los resultados electorales que se han ido reportados como los logros más importantes son la presencia paritaria como hito histórico en la vida democrática en algunos países, el incremento de la participación de las mujeres en términos numéricos generales, porque consideren que hay dos aspectos que tenemos que considerar. Uno es la participación política en sí, en diversos espacios como políticos, como las organizaciones políticas, y otro es la participación de estas mujeres, pero en espacios de representación política, es decir, participación y representación, pero ha ido incrementándose en estos números en temas de la participación, porque aún, pese a que se ha habido incrementos en temas de representación política, pero todavía falta mucho para que haya una paridad y alternancia también en diversos espacios. Es por eso que también se ha ido logrando este tema. El tercero sería la presencia de las mujeres en el Estado, no solamente como autoridades, sino ya como funcionarias. Tenemos mujeres que están ya en medios de comunicación, en diversos espacios del Estado. Entonces, son los principales hitos que se han ido logrando, lo que sería a partir de este tema de la paridad dentro de este siglo XX y XXI. Y un poco para ir andando, la democracia, por ejemplo, podemos definirlo como un modo de organización social, política, que nos va a definir a nosotros como individuos y que se basa justamente en el tema de lo que es la igualdad de todos los sujetos ante la ley y la imparcialidad de la misma con todos y cada uno de los ciudadanos. Y el tema de la paridad hace referencia justamente a lo que se plantea la participación en lo público y en lo político, y las tareas que se derivan de esa participación deben recaer igualmente en varones y mujeres. Es por eso que justamente se habla del derecho paritario justamente, democracia paritaria, perdón, donde este es un modelo de la democracia en la cual, como les decía, justamente trata de garantizar en igualdad y equidad la participación de hombres y mujeres en estos espacios de representación política y obviamente participación política para, bueno, con los siguientes fines precisamente: el establecimiento de un nuevo contrato social y una forma de organización de la sociedad que justamente se erradique toda exclusión estructural, en particular hacia las mujeres y niñas. Como les decía, este es el principal pilar, por ejemplo, de lo que tenemos nosotros en la actualidad, los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el pilar número 5. Luego sería un nuevo equilibrio social entre hombres y mujeres, en el que ambos, en sí, hombres, tanto hombres como mujeres, contraigan estas responsabilidades compartidas en todas las esferas de la vida pública y privada. Obviamente es de acuerdo a las capacidades que tiene cada uno, tanto hombres como mujeres, porque si bien pueden participar, digamos, hay normativas que garanticen la participación de las mujeres en diversos espacios, muchas veces algunas se las utiliza como relleno, es decir, solamente por ser mujeres están ahí, pero lo que se tiene que garantizar es que se estén en esos espacios de acuerdo a sus capacidades, sus experiencias, sus conocimientos. Por eso que también en este espacio les hablaba sobre el tema de la democracia paritaria. Siguiente, por favor. Justamente un
tema que vivimos en la actualidad en la política. Las personas que participan en la política, especialmente las mujeres, jóvenes, es las formas de exclusión. Hay formas de exclusión. Las principales, las cuales considero yo fundamentalmente mencionar el día de hoy, son las siguientes, pero no significa que sean las únicas. Pese a los avances, se han ido obstaculizando el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres. Les mencionaba previamente, hay normativas internacionales, tenemos también normativas nacionales en diversos países, por ejemplo, en Bolivia tenemos muchas normativas, por ejemplo, la ley 243, que justamente trata de luchar contra el acoso y violencia política. Tenemos la ley 348, que es contra la violencia hacia la mujer. Hay, por ejemplo, desde el órgano electoral, diversas políticas igual que se han ido impulsando, en la cual cuando las organizaciones políticas presentan listas de candidatos, ellos tienen que garantizar la paridad y alternancia de 50-50, pero muchas veces no se cumple. Hay avances como estos, por ejemplo, en el caso de Bolivia, pero sigue habiendo estos tropiezos, sigue habiendo estos obstáculos en el ejercicio pleno de los derechos políticos de nosotras las mujeres. Como les mencionaba, existen barreras que impiden que las mujeres puedan ejercer sus derechos políticos, especialmente en la participación y representación política. Las barreras tienen que ver con las brechas de género, la propia educación, la economía desigual, la violencia y bueno, obviamente que impide que muchas mujeres puedan participar de estos espacios políticos, y son muchas otras barreras que también se presentan. Por ejemplo, una de las principales discriminaciones que muchas mujeres sufren es el tema del origen, de dónde vienen, si son del área rural, si son del área urbana, que por ejemplo en Bolivia hay todavía esa discriminación, ¿no? A las mujeres del área rural que participan de estos espacios políticos, no se cree que tengan capacidad de ejercer en ciertos espacios y todo ello, ¿no? Entonces hay todavía esta discriminación por el origen, pese a que tenemos muchas políticas que nos apoyan. También por el tema del género, por ser mujer, hay todavía esta discriminación, porque como les decía, se duda de la capacidad que nosotros podemos tener como mujeres, y obviamente por la afiliación política, por ser joven también. Por ejemplo, a mí que soy joven también me ha tocado ser discriminada por ser joven. Cuando me ven y dicen, eh, has venido a acompañar a alguien o algo así, ¿no? Entonces, todavía hay esta discriminación, que no se cree que los jóvenes, las mujeres jóvenes, que las mujeres que vienen del área rural, o sea, en el área urbana, u otros aspectos también que pueden tener, son discriminadas todavía en estos espacios. Y otro tema que tenemos que abordar dentro de lo que son la participación y representación política de las mujeres, y lo que hace que sean excluidas también de algunos espacios, es la doble carga de trabajo para las mujeres. Es decir, la representación política y el trabajo de lo que sería el cuidado de la familia. Muchas veces se les carga a las mujeres con esta responsabilidad, y cuando no son también madres de familia, también a las hijas se les trae de que tienen que cumplir también con diversas actividades en la familia, en la casa, porque muchas veces se dice de que la política no es para las mujeres. Entonces, hay algunas familias que no apoyan a muchas mujeres a que participen de estos espacios, y las que pueden participar tienen esta doble carga, que tienen que cuidar a la familia, hacer amas de casa, tienen que estar al pendiente de todo, porque es una carga, una responsabilidad doble. Y el otro tema es la autoexclusión. Es decir, esta decisión depende de varios factores, pero dos son los decisivos y más frecuentes. Uno es el acoso y la violencia política, y el otro es el trabajo del cuidado. El acoso y la violencia política ha existido siempre. A mí recientemente me ha tocado ver cómo tratan de hablar sobre el tema de la sexualidad de la mujer, tratan de hablar de que la mujer ha llegado a ciertos espacios porque se ha involucrado con hombres, o tratan de migrar a las mujeres, tratan de hablar de todo, justamente para que
no estén en estos espacios. Por ejemplo, un caso que les puedo contar acá en Bolivia, justamente ha sido de una concejala llamada Juana Quispe, si no me equivoco, que era una concejala justamente de un municipio del área rural, que ella estaba muy motivada, ha sido elegida como concejal y ha sufrido este acoso y violencia política en extremo que la han asesinado. En esas épocas en Bolivia justamente no teníamos esta ley que es la 243 contra el acoso y violencia política y no han podido justamente eh, luchar contra esto, ¿no? Porque no había estos términos tampoco en nuestra normativa y es a partir de esta muerte, de esta concejala, que em, que la querían hacer renunciar a toda costa, su suplente le quería hacer renunciar, todos los concejales querían hacerle renunciar, no le permitían ingresar a sesionar a consejo municipal, nada. Entonces, a partir de ellos, justamente en Bolivia surge esta ley que es la ley 243, que es contra la violencia y el acoso político. Y bueno, hay diversas formas de exclusión, una de ellas que las mismas mujeres a veces se excluyen solitas porque ven estas dificultades que hay dentro de estos espacios políticos y no creen que puedan tener esta capacidad o que puedan afrontar estos desafíos. Y a veces algunas se excluyen solitas porque no creen en ello. O simplemente porque consideran que, inclusive hay muchas mujeres que consideran que hombres tienen que estar ahí, ¿no? Como ustedes saben, nosotros vivimos en un sistema patriarcal, hay machismo desde las propias mujeres, entonces hay muchas mujeres que se autoexcluyen. Y bueno, ¿qué sucede con esto? Es que las mujeres nos tenemos que empezar a empoderar, porque para no excluirnos nosotras solitas, de hecho, ya afrontando estos desafíos, tenemos que empezarnos a empoderar. Tenemos que ejercer nuestra voz e incrementarla y de una y otra manera tomar acciones y obviamente que nos permitan pues luchar contra estas barreras que se tienen. Y como les mencionaba, lamentablemente seguimos arrastrando el tema del patriarcado, el machismo, donde se cree que la ley no sirve para nada, donde muchas personas que están en estos espacios dicen, la ley no sirve para nada, sí, reconocen a las mujeres, pero no sirve para nada. Entonces seguimos con ello todavía, con esta lucha, esta cuarta ola. Siguiente, por favor. Y bueno, voy a comentarles brevemente unas breves experiencias que he tenido que me han hecho considerar lo siguiente, que la preparación y el conocimiento de realidad es fundamental para que seamos líderes, que generen propuestas, que la realidad de nuestro país y del mundo. A mí me ha tocado participar desde muy joven en muchos espacios de política y algo que he podido observar mucho es que las propias mujeres, hay muchas mujeres que atacan a otra mujer para que no estén en espacios de liderazgo. Ocurre eso. Ocurre también de que las barreras que les mostré hace un momento no son las únicas. Hay otras que también que tratan de que tú cometas errores, de que, por ejemplo, a mí una experiencia, les puedo ir comentando lo que me pasó igual recientemente, que no se cree en la capacidad que pueda tener una mujer y inclusive utilizan a otras mujeres para que estén en ciertos espacios para que puedan manipularla, ¿ya? Porque dicen, eh, mm, pondremos en cierto espacio a una mujer porque sabemos que la vamos a manipular y a otra persona no la pondremos porque sabemos que tiene conocimiento y todo ello. Entonces hacen esta utilización inclusive de muchas personas, de mujeres, para que estén en otros espacios. Entonces es lo que me ha llevado a decir esa frase, ¿no? Tenemos que prepararnos, tener este conocimiento para que otras personas que no nos vayan a utilizar. Tenemos que conocer muy bien cómo se manejan estos espacios políticos en las organizaciones, en juntas vecinales. Hay tantos espacios de participación política, entonces es fundamental que tengamos esta preparación y conocimiento, no solamente de eso,
sino que si realmente queremos hacer una buena participación y representación política, también es fundamental que conozcamos la realidad y entendamos la realidad, porque una cosa es que conozcamos la realidad y otra muy diferente que la entendamos, porque a partir de ello nosotros podemos elaborar propuestas para posteriormente tomar acciones y demostrar la capacidad que nosotras tenemos como mujeres dentro de estos espacios políticos. Hay que demostrar la capacidad que nosotras tenemos, pero también involucra prepararnos. Tenemos muchas leyes a nivel internacional que nos garantizan nuestros derechos políticos. En algunos países también hay normativas nacionales, pero no significa que tengamos que basarnos solamente en eso, sino también tenemos que prepararnos constantemente. El aprendizaje tiene que ser constante. Tenemos que irnos empapando con las noticias de nuestro país a nivel internacional, conociendo qué es lo que pasa, para que nosotras desde estos espacios podamos tomar acciones, propuestas y obviamente que conlleve ello a transformar de una manera positiva la realidad de nuestro país, inclusive trazarnos esta meta que es la realidad de nuestro mundo. Entonces, no dejemos que otras personas traten de utilizarnos. Tenemos que tener la fuerza, la firmeza, creer en nosotras, empoderarnos para que desde estos espacios de la política podamos acercarnos. Porque muchas veces se dice, la política es cochina, es sucia. Y les digo, sí es cierto. Yo he participado en estos espacios y es así. Hay muchas cosas, ves de todo, hay corrupción, ves de todo, cosas terribles, pero eso no es lo que nos tiene que motivar, sino el verdadero significado de lo que es la política, que a partir de la política y la finalidad de la política es satisfacer las necesidades de la población. Es decir, lo que nos tiene que motivar es participar, prepararnos, conocer la realidad para que podamos ayudar a la población de nuestro país, de nuestra región, de nuestro municipio, de donde nosotros nos encontremos, que apoyemos a estas personas, considerando que existe una infinidad de necesidades que se obtienen. Entonces, hay que trabajar mucho en ese aspecto. Siguiente, por favor. Y bueno, como les decía, ¿por qué debemos participar en la política? Porque podemos hacer cambios desde este espacio. Hay un sistema muy grande dentro de estos espacios llenos de corrupción, llenos de cosas negativas, pero no es lo que nos tiene que debilitar y desmotivar, sino lo que nos tiene que motivar es que desde estos espacios, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Podemos ayudar a las personas que lo necesitan, podemos impulsar diversas políticas, no solamente en beneficio de las mujeres, sino trabajar en temas de medio ambiente, niñez, podemos hacer diversas políticas, se puede trabajar mucho en beneficio de muchas personas. Eso es lo que nos tiene que motivar, no nos tiene que motivar del dinero o ganar cierto reconocimiento, sino es el trabajo que implica, ¿no? La verdadera finalidad de la política, trabajar por la población. Es por eso que nosotros tenemos que participar de la política, porque si no participamos, nos alejamos, estamos permitiendo, sigue de que estas personas que incurren en la corrupción, que incurren en la falta de renovación, porque hay muchas personas que se aferran a los cargos, salgan. Por eso tenemos que participar, para que haya una verdadera renovación en la política y para que nosotros podamos tomar acciones que beneficien a más personas. Siguiente, por favor. Y bueno, voy a mencionarles algunos desafíos que nosotros podemos irlos planteando para que podamos ir participando dentro de estos espacios. Es el primer desafío. Hay que actuar como si fuera posible transformar radicalmente el mundo. Y tienes que hacerlo todo el tiempo. En estos espacios, muchas personas tratan de hacerte guerra sucia. A mí me han hecho igual guerra sucia en algunos momentos. Pero tenemos que actuar con esta visión. Queremos transformar el mundo. Eso nos tiene que motivar, porque vamos a sufrir estas barreras, muchas otras más, pero esa tiene que ser siempre nuestra motivación y tenemos que hacerlo todo el tiempo,
principalmente de fortalecernos y empoderarnos, porque el hecho de que estemos en estos espacios no significa que lo sepamos todo. Tenemos que estar aprendiendo constantemente para hacer un buen papel en estos espacios. Y siguiente, por favor. El segundo desafío es el que debemos procurar fortalecer el rol de la mujer en la sociedad desde los espacios para que nosotras, si en caso logramos estar en estos espacios, tenemos que participar con ética, con compromiso, con responsabilidad y obviamente, les decía más antes, no ser relleno de nadie, no permitir que otras personas nos utilicen, nos manipulen para que cumplamos fines de organizaciones políticas por ideología o beneficiemos, o sea, promovamos la politiquería, sino tenemos que demostrar con ética, compromiso, responsabilidad, honestidad, con esta motivación, ¿no? de transformar la sociedad. Ese tiene que ser nuestro desafío si logramos estar en estos espacios. Siguiente, por favor. El siguiente desafío que nos tenemos que plantear es que es fundamental que las mujeres, y ya les decía previamente, nos vayamos preparando, conociendo la realidad y entendiendo la realidad, porque la lucha actual que nosotros tenemos es de que tengamos que transformar esta realidad, donde no hay en muchos espacios, por ejemplo, la participación igualitaria de diversos sectores vulnerables, hay todavía pobreza, hay corrupción, hay tantas problemáticas que abundan en nuestra sociedad. Entonces, esa lucha tiene que ser la de nosotros, de transformar la realidad. Por eso, como les decía, tenemos que conocerla y entenderla. Y esto nos va a llevar a identificar estos logros que ha habido, que también nos van a llevar a identificar qué dificultades ha habido en nuestros espacios y a partir de ello hacer propuestas o seguir continuando con algunas acciones que se ha trazado, digamos, algunos espacios en los cuales estamos, porque muchas veces se cae en el hecho de que yo soy parte de un partido político y si en caso ha hecho un X partido antes del mío, algo no me importa, yo voy a hacer otra cosa. O sea, se retrocede los avances que ha habido en beneficio de la población. Y ese es el desafío que tenemos que plantearnos aquí. No ponernos la camiseta de un color político o una organización política, sino cuando estemos en estos espacios, tenemos que ponernos esta camiseta de decir, yo voy a trabajar por la población, no me importa si es de color X o Y, voy a trabajar porque ellos lo necesitan y nosotros estamos para servir al pueblo. Entonces, ese es el tercer desafío que nos tenemos que trazar. Siguiente, por favor. El cuarto desafío es no pensar en lo individual, sino en la comunidad. Para ello, es fundamental que nos empoderemos, trabajemos mucho en nosotros, porque cuando estemos en estos espacios, tenemos que ser el ejemplo. El ejemplo en el sentido de demostrar que se puede hacer estos cambios en la política, que ser diferente al resto, pensando en la comunidad y no en lo individual que se hace en la actualidad en muchos espacios. Yo con mis propios ojos he podido ver de que muchas personas por individualidad, por querer beneficiar a su grupito o por quererse beneficiar a ellos mismos, se incurren muchas acciones negativas. Entonces, hay que demostrar desde estos espacios de que podemos pensar y podemos trabajar por el pueblo. Ese es el verdadero significado de la política. Siguiente, por favor. Y ya para ir culminando con el tema de los desafíos, tenemos que considerar que no necesitamos esperar el mañana para contribuir a nuestro país. Podemos hacerlo desde donde estamos. Las mujeres unidas podemos llegar lejos para que nuestra voz se escuche y a partir de ello podamos lograr cambios en la sociedad que nos rodea. Por eso hay un largo camino que tenemos que recorrer, el cual implica que tengamos que prepararnos constantemente, que tengamos que conocer nuestra realidad y entenderla para que
todo ello nos lleve a que estos logros se dan pues en una sociedad de base patriarcal justamente. Hay muchos logros que se tienen en nuestras normativas nacionales, internacionales, pero algunas tienen este tema de lo que ha sido creado dentro de este sistema patriarcal, ¿no? Y es por eso que los desafíos que también tenemos que afrontar son muchos, muchísimos. Entonces, el primero es de transformar cualitativamente la cultura política también, que es algo importante dentro de este desafío, y que mientras más mujeres decidamos ayudarnos, vamos a lograrlo. Si estamos en estos espacios, creceremos juntas. Lamentablemente, muchas mujeres, he visto con mis propios ojos, les decía, de que solamente ellas quieren crecer y utilizan a algunas personas también, no solamente mujeres, sino también hombres. Y tenemos que apoyarnos, porque si queremos dar este cambio a la política, también podemos hacerlo desde otros espacios, ¿no? Por ejemplo, les decía en este desafío, podemos participar, por ejemplo, en este tema de rendición de cuentas, control social y otros espacios que nos permiten ejercer nuestros derechos políticos, porque los derechos políticos no solo involucra que tú votes y vayas a participar como candidata, involucra otros derechos más. Entonces podemos ejercer desde donde estamos, promoviendo, por ejemplo, la democracia, la participación, pero ayudándonos. No olvidemos eso, porque si queremos cambiar el mundo, no podemos hacerlo solos. Necesitamos ayuda. Entonces, por eso es el desafío que les planteo también el día de hoy, que nos ayudemos, porque juntos podemos lograrlo. Siguiente, por favor. Y bueno, voy a mencionar la siguiente frase, que es: las mujeres no son una minoría en un sentido numérico. Las mujeres son la mitad de cada categoría social, de cada movimiento social o de cada sociedad. Por eso es importante la solidaridad entre mujeres y hacer conciencia del equilibrio que debe existir entre los puestos y de que tenemos que demostrar de que las mujeres tenemos la capacidad de estar en estos puestos directivos. Siguiente, por favor. Y bueno, finalizo con esta frase. El tema de lo que sería el reconocimiento de los derechos humanos y la obligación de hacerlos respetar y cumplir es precisamente con el fin de lograr una justicia de género. Comprender que los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos. Uno no es más que el otro. Por eso es lo que tenemos que promover, apoyarnos entre hombres y mujeres, apoyarnos entre mujeres, porque así vamos a lograr realmente que se garantice el ejercicio pleno de nuestros derechos políticos. Y ese es el desafío que tenemos que lanzarnos, empezar, trabajar entre nosotros, apoyarnos para lograr cambios importantes en la política. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querida amiga Janet. La verdad que muy linda la presentación, llena de cosas muy motivadoras en el entorno de la política y la mujer, y ese compartir y ayudarnos en conjunto. No sé si algún, alguna participante o algún participante quiere compartir alguna reflexión, alguna pregunta. Pueden activar su micrófono o escribirlo en el chat sin ningún problema. Y te agradezco mucho por asistir hoy y compartir este sábado con tu presentación, tu intervención. Muchas gracias. Ahí, Nancy, ¿puedes activar el micrófono? Hola, sí, yo quería para, digamos, fijar conceptos respecto a las olas, a las 4 olas que marcó la profesora Janet. Si entonces podemos pensar que la primera ola tiene que ver con los derechos de la mujer, la segunda ola sería con los derechos políticos, la tercera con los derechos sociales, y esta cuarta ola tiene que ver también
digamos, con el reconocimiento y la integración de otros grupos marginales, además de las mujeres, y esta nueva forma de hacer activismo, que sería el activismo tecnológico. Yo lo pregunto para fijar conceptos que por favor la doctora me corrija, si es tan amable. Claro que sí, justamente como les mencionaba, en la primera ola se han ido solicitando varios pedidos de acuerdo a las restricciones que han ido teniendo muchas mujeres, por ejemplo, el derecho a la educación, salud, el que puedan cuidar a sus hijos y todo ello, y también han ido pidiendo el derecho al voto, pero no ha tenido mucha fuerza. La segunda ola sí ha tenido mucha más fuerza, el tema de solicitar el tema del derecho al voto, pero no ha significado que ha sido la única petición. Sí ha sido más característico el derecho al voto que otra cosa, pero todo ello. Y la tercera, justamente lo que les decía, temas de derechos sociales, derechos humanos, todo ello ha tenido que ver. Y como lo mencionaba igual, la cuarta igual ya tiene que ver más con la actualidad, la globalización, la tecnología. Simplemente ello para responder a la consulta. Muchísimas gracias, profesora. Muchísimas gracias a usted. Bien, no sé si alguna pregunta, consulta, reflexión, comentario que quieran hacer. Este espacio es de ustedes, así que pueden aprovecharlo sin ningún problema. Adelante, Marielos. ¿No? No se te escucha o soy yo. No sigo sin escuchar nada. Debe tener problema de conexión, está viajando. Bien, hay un comentario de Daniela, dice, bueno, interesante para repensar en la solidaridad y sororidad como concepto y muchos más como práctica. Los obstáculos de las mujeres que pueden como cuestiones de liderazgo, la participación en la vida política requiere el fortalecimiento de las alianzas entre nosotras. Gracias por compartirlo, Daniela. Bueno, no sé si hay algún comentario. Jennifer, adelante. Hola, ¿qué tal? Buen día. A mí me llamó mucho la atención, profesora Janet, cómo es esta participación realmente, que hay como que una mano detrás que manipula a todas estas mujeres que pueden llegar a estar ejerciendo algún tipo de figura de autoridad. Usted, desde su vivencia, desde lo que ha conocido, porque muchas de nosotros estamos en el área académica, pero en el área realmente del ejercicio de un puesto político o de una figura en lo que normalmente se conoce como un puesto de poder en la política, ¿cuál cree que es la motivación de una mujer que llegue hasta un escaño tan elevado y se permita o suelte toda su autoridad para que alguien detrás le pueda manipular? Porque es una situación bastante compleja, muy complicada, considero. En México, por ejemplo, donde soy originaria, tenemos en muchas ocasiones esta opinión de mujeres que están en puestos, pero es que el marido la está manipulando, es que la puso alguien del partido político. Entonces es también esta parte de nosotras, quizás como mujeres,
digo, desde su punto de vista, cómo podemos también permitir que se nos utilice para hacer uso de nuestra imagen y de nuestra voz, pero que hayan máquinas políticas detrás ejerciendo algún tipo de manipulación. Muchas gracias. Respecto a la consulta, justamente, como lo mencionaba previamente, me ha tocado ver esto también. Diversos aspectos, por ejemplo, de que muchas mujeres participan y quieren llegar a estos espacios por diversos motivos. Uno de ellos he visto que tienen muchos intereses personales y hay mujeres que harían cualquier cosa para llegar al poder. Ese es uno de los motivos que las lleva a estar en estos espacios. Otro, encuentras también personas que simplemente, como lo decía, son utilizadas no solamente por su marido, sino inclusive por sus organizaciones, por el hecho de ser mujer, porque creen que la pueden manipular y todo ello. Una experiencia que les cuento igual recientemente, igual estuve participando en un espacio político y vi, por ejemplo, como a una persona que justamente no estaba muy bien preparada en algunos aspectos, se la ha puesto ahí. ¿Por qué? Porque decían, porque ella nunca ha hecho nada, porque justamente ella tiene que estar ahí porque no ha hecho nada y es intachable. Es decir, ¿qué significaba no hacer nada? Que no se prepare, que no tenga conocimientos, no esté participando mucho y eso, ¿qué hace, no? De que la pueda manipular porque no tiene conocimiento de algunos aspectos. Por eso, como les decía, en algún momento es importante que nosotros podamos conocer muy bien de las normativas, qué implica las competencias, digamos, o las atribuciones que tienen los espacios en los cuales nosotros nos encontramos. Es decir, empaparnos de esos conocimientos, porque lo que se hace, como tú decías, y es una problemática y una cruel realidad, eso no está permitido, ¿no? Porque tiene que ir todo en el marco de las competencias. Y generalmente estas manos de atrás van más por intereses personales. Entonces, lo que una mujer considera que tiene que hacer para que no esté en estas condiciones de que sea manipulada, tiene que empoderarse, tiene que demostrar firmeza, tiene que tener motivación y justamente ello le va a llevar justamente a prepararse, ¿no? A plantear propuestas, a trabajar realmente y obviamente ser, como lo decían en los comentarios también, practicar el tema de la sororidad, apoyarnos entre compañeras, tratar de motivar a las otras personas a que sí se puede hacer cambios y que no es necesario involucrarse en estos espacios para negativos, para que logremos estar en estos espacios. También podemos lograr estar en estos espacios tomando acciones positivas. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en mente y si en caso vemos de que está ocurriendo algo así a otra compañera, también decirle, informarle, apoyarnos así entre mujeres, porque eso es lo más importante, ¿no? Dentro de estos espacios de la política. Hay muchos obstáculos ahí adentro, pero no tiene que ser nuestra desmotivación, sino tiene que ser más bien planteado como un desafío para cada uno de nosotros, luchar contra estas personas que quieren promover la politiquería. ¿Puedo decir algo, Lautaro? Sí, Patricia, es que tiene la mano levantada Paula y después te doy la palabra. Dale. Adelante, Paula. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la presentación. Me ha gustado mucho y me ha dejado mucho que pensar porque, como bien dice, no necesariamente a veces las mujeres estamos siendo objeto de uso para los intereses en general. A veces sí llegas por todas las convicciones y por todo, pero es bien complicado mantenerse porque se hace como un ambiente de hombres y entonces o no es que no te dejen estar, pero hay muchas complicaciones
per se, ¿no? Que si debes cumplir ciertas cosas, que si tienes que hacer ciertas cosas, que si tienes que sonreír de tal manera, ¿no? Que tienes que generar como estas cuestiones políticas para poder mantenerte ahí. Y, por ejemplo, yo alguna vez en algún puesto, no había sido fácil, pero llegó una persona mayor que yo, como unos 20 años mayor que yo, y me dijo, ¿cómo es que has llegado hasta aquí? Ah, es que ya me dijeron que eres unas nalgas prontas, ¿no? Y yo me quedé pensando porque no sabía ni siquiera qué contestar, ¿no? No, era demasiado para mí porque yo respetaba a esta persona y además era mujer, ¿no? Entonces yo dije, pero ¿por qué me dice esas cosas? Entonces me parece bien interesante que se aborden este tipo de temas porque a veces no pareciera que no es suficiente con que seas mujer, seas inteligente, ahora resulta que también si eres joven tienes problemas, ¿no? Entonces, ¿por qué no pueden pensar que somos iguales y que todos tenemos capacidades para el crecimiento y para el desarrollo como hemos venido viendo en las clases pasadas? Entonces, a mí me parece un tema súper importante y justo como bien decías, de generar esta sororidad, de generar esta um, como ayuda al otro solamente por esta cuestión de género y no solamente por esta cuestión de género o solo es mujer y tal, entonces solamente pudiste acceder porque tienes muchas, no sé, facilidades sexuales, ¿no? Y no está mal, pero por favor hay otras mil cosas que ver, ¿no? Entonces, creo que eso es terrible y solo quería decir eso, gracias. Gracias, Paula. Patricia. Pensaba en todo lo que se habló y pensaba en mujeres, por ejemplo, como Angela Merkel, como Alicia Bárcena de CEPAL, digo, mujeres formadas, preparadas, que jamás diríamos que las puso ahí un hombre. Entonces digo, ¿cómo es que si es un problema cultural, cómo es que esas mujeres están pudiendo acceder a lugares, ¿no?, de poder, a lugares políticos? Y la verdad es que nadie las objeta. Entonces, a mí me parece que lo que decía Janet, de involucrarse, formarse, la trayectoria, la experiencia, la seriedad que se pone en el trabajo que se realiza, porque muchas de las mujeres de las que estamos hablando que son manipuladas, me parece que les falta también formación. Me parece que la vulnerabilidad de muchas mujeres hacen que estén en esos espacios. Pero si la mujer se forma como mujeres como las que estoy hablando, la verdad que me parece que se puede llegar y son mujeres respetadas no solo por los hombres, sino también por otras mujeres. Entonces, creo que hay mucho abordaje en el tema, ¿no? Y me preocupa que en muchos países la ley de cupo haga que se pongan mujeres en la política a dedo para cumplir los porcentajes. Y eso está sucediendo. Gracias, Patricia. No sé si algún comentario más. Janet, ¿querés dar un comentario con estas dos intervenciones que hubo? Sí, bueno, un breve comentario igual. A mí me ha tocado ver igual de cerca, así con compañeras que tenía, que eran candidatas a diputadas, igual que eran jóvenes igual que yo, lo mismo realizaron, ¿no? Esta guerra de decir que con tal persona, con tal político se ha involucrado. Entonces, creo que básicamente analizando, ¿no?, cómo ella ha ido trabajando, ha sido más la motivado lo que ella podía hacer logrando el poder. A veces, muchas veces, se olvida del hecho de qué significa lograr obtener el poder. Algunos solo quieren obtener el poder para el reconocimiento, beneficiarse a sí mismos, pero no recuerdan la importancia que tiene de que desde esos espacios puedes apoyar a muchas personas. Y hay obstáculos, lo ha habido, siempre lo va a haber, pero tiene que motivarnos eso siempre. Y como lo decía también Patricia, hay muchas líderes que lo han logrado. Eso nos tiene que llevar a pensar, si ellas lo han logrado, ¿por qué nosotras no podemos? ¿Qué nos falta para lograrlo? Solamente decidirlo y hacerlo.
tomar acciones. Entonces podemos lograrlo, hacer como Angela Merkel. Por ejemplo, acá en Bolivia yo admiro mucho a una política que falleció, que es Remedios Loza, que ella era una mujer política indígena, la primera mujer indígena que ha pisado el Parlamento en Bolivia. A ella la discriminaban por ser una mujer indígena, por ser mujer, por diversos otros aspectos. Pero ella ha logrado hacer cambios importantes acá en Bolivia. Ha promovido, por ejemplo, una ley que es de las trabajadoras del hogar, ha promovido leyes de niñez, de adolescencia, ayudaba a muchas mujeres en situación de violencia, en situación de calle, pero no significa que ella no haya tenido estas barreras. Ella lo ha logrado. ¿Y por qué no nosotras no? Ella ha hecho cambios, al menos en mi país, y ha hecho, inclusive ha sido reconocida a nivel internacional. Ella lo ha logrado. Inclusive no tuvo, digamos, la misma formación que muchas veces en la actualidad nosotros tenemos, pero lo ha logrado. Nosotras también podemos hacerlo. Como decía Patricia, necesitamos solamente prepararnos, motivarnos. La preparación no solamente es intelectual, también es oratoria, también está preparación del tema de la comunicación asertiva, temas de comunicación, empoderarnos en realidad. En eso lo podemos resumir. Empoderarnos, siempre promoviendo el crecimiento de los demás, apoyándonos siempre con sororidad. Y nada más. Sí, pero empoderarnos con formación, no empoderarnos, vamos con el... No, para mí formarnos, profesionalizarnos es fundamental. Gracias. Gracias. No sé si algún comentario, si no le doy pase a Camila para que cierre el evento. Agradezco su participación de hoy y bueno, mañana tenemos la segunda parte de este gran módulo con una compañera también de Bolivia, abogada, que está muy en la temática, que nos van a compartir su experiencia como en esta temática del módulo. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Y bueno, Camila, no sé si quieres tomar la palabra. ¿Estás ahí? Bien, muchas gracias, Lautaro. Bueno, muchas gracias a la ponente. He estado, bueno, viendo su trayectoria y qué bueno, y qué es real cuando dice empoderarnos con formación. También ahí, Patricia, en el caso, es el caso del día de la ponente del día de hoy. Y bueno, agradecer cómo nos inspira y a todos los comentarios también, a los aportes que hacen, que es real, que pasa hoy en nuestra cultura y que es importante, de nuevo vuelvo a empoderarnos con formación, y es lo que bueno, estamos haciendo hoy y en lo trayecto de estos sábados, este domingo, en la formación en perspectiva de género y emprendedurismo. Gracias, Lautaro, por tu disponibilidad también, y a los hombres que hoy se han conectado. Otra vez he visto que ahí había unos cuantos chicos, porque también forma parte del cambio que queremos generar, la formación de los hombres en estos temas. Bueno, así que nada más que agradecerlos y que tengan una linda jornada. Hasta luego, nos vemos mañana. Chao.